comentarles que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos presentará su obra literaria Caminando entre Serpientes, publicado no solamente en México, sino en Latinoamérica, en donde nos comparte los 6 principios para alcanzar la libertad. Es ingeniero en gestión empresarial, egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc y actualmente es miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas. Recibamos con un cordial aplauso al ingeniero Eric Delgado. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. No parece. ¿Cómo están? Bien. Ok. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento, realmente me siento enormemente bendecido. Me siento muy contento, nervioso por estar en este lugar. Compartir para mí mi libro en esta comunidad es realmente algo muy especial porque soy originario de aquí, de Santana, Arequipa. Entonces, el libro Caminando entre Serpientes habla justo sobre mi historia personal y la manera en que yo visualizo, la manera en que yo comprendo la vida. Compartir mi vida por primera vez en el lugar en donde comienza mi vida, pues es para mí algo muy especial. Estoy muy contento, me siento muy halagado, muy bendecido. Entonces vamos a comenzar a ver qué onda con él. O sea, ¿por qué Caminando entre Serpientes? Muchos me preguntan qué son las serpientes. Muchas personas preguntan, ¿son las mujeres que están en tu vida? ¿O quiénes son las serpientes? ¿No? O sea, se preguntan realmente quiénes son las serpientes. Y serpientes, yo creo que hay muchos tipos de serpientes. En el libro hablo de muchos tipos de serpientes. Y hay de todo tipo de serpientes. Hay serpientes tangibles, hay serpientes imaginarias. A fin de cuentas, todas dañinas, ¿no? Y las serpientes más venenosas y más dañinas están en el lugar que nos imaginamos. Pero antes de sumergirme en lo que son las serpientes, si pasamos a la siguiente diapositiva, voy a platicarles un poquito de cómo comienza mi vida, porque a fin de cuentas es lo que comparto en este libro. Bien, ¿por qué Caminando entre Serpientes? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Caminando entre Serpientes se llama porque, bueno, yo nazco aquí en Arequipa. Y conforme voy creciendo, voy aprendiendo muchas cosas, se me van enseñando, nazco en un hogar católico. Entonces, conforme voy aprendiendo, conforme voy creciendo, me voy comportando de acuerdo a como me dicen que me tengo que comportar. Voy obedeciendo las normas y las reglas, las leyes de lo que me dicen que está bien. O sea, para mí las cosas buenas son lo que me dijeron que es bueno. Nunca me preguntaron, ¿tú piensas que esto es bueno o esto es malo? O sea, para mí las cosas buenas o malas son de acuerdo a lo que me han enseñado desde niño, ¿me explico? Entonces, voy creciendo en un hogar católico, yo no conozco a mi padre, entonces, está sonando mi celular, me lo pago. Ok, bueno, voy creciendo, me caso a los 20, no sé cuántos, 21 años de edad, tengo 2 hijos, después de unos años me divorcio, después de mi divorcio tengo otra relación en la que me va muy mal. Y entonces empiezo a preguntarme muchas cosas de mi vida, ¿no? O sea, ¿qué pedo con él? O sea, ¿por qué me pasa lo que me pasa? O sea, yo soy una buena persona, yo nunca he conocido lo que es una droga, yo no me considero o no me consideraba una mala persona. Pero sentía que el mundo estaba en contra mío. O sea, todo le pasa a Eric. ¿Por qué? ¿Por qué a Eric le pasa? ¿Por qué a Eric la gente le quiere hacer daño, ¿no? O sea, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué? O sea, y empiezo a cuestionarme, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no puedo tener una vida normal como lo tienen muchas personas? ¿Por qué no puedo tener una estabilidad económica? ¿Por qué no puedo tener una estabilidad de pareja? ¿Por qué no puedo hacer tantas cosas que yo quería, no? Entonces, empiezo a pedir ayuda. Cuando yo estaba en la universidad, en el tecnológico, más o menos en cuarto, voy a cambiar un poquito de tema para irles explicando cómo fui encontrando esas serpientes.
Hubo una ocasión en la que un profe que se llamaba el arquitecto Juan Enrique nos compartió en la clase de emprendedor e innovación, nos empezó a compartir información que dijo, bueno, el temario viene en estas cosas, pero en el temario hay cosas que yo no considero importantes, que las voy a sacar, y hay cosas que no vienen en el temario que yo considero que son importantes y se las voy a compartir. Esa información que el arquitecto Enrique tuvo la valentía de compartirnos, para mí me cambió totalmente la vida. No tenía mucho que ver con espiritualidad ni cosas de ese tipo, sino con liderazgo. Pero sí es donde empieza a mí a abrirse un poco la mente y a decir, bueno, ¿por qué nunca nos dicen estas cosas en las escuelas? ¿No? ¿Por qué en las escuelas nunca nos comparten cosas que yo considero, o como el arquitecto lo considero, importantes de compartirnos? ¿Por qué nos mienten? ¿O por qué nos engañan? ¿Por qué las escuelas se dedican a crear robots y a crear máquinas de que salen allá afuera a trabajar y a pagar deudas? Y para mucha gente eso se convierte en la vida, trabajar y pagar deudas, trabajar y pagar deudas, y hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Y todo el mundo se casa, yo también me voy a casar, y todo el mundo tiene hijos, pues ya me casé, ahora voy a tener hijos. Y todo el mundo compra una casa, ahora yo también voy a tener una casa. Y hacemos las mismas cosas todas las personas, sin hacer un alto, sin preguntarme, bueno, ¿y realmente quiero tener hijos? ¿Y realmente si no me caso, qué tiene de malo? O sea, y realmente si no soy como los demás, ¿qué tiene de malo? Entonces, a mí lo que me compartieron era un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que fue el que me cambió la vida. Quizá hasta este momento de mi vida no es el mejor que yo he leído, pero sí el que me cambió la vida. Porque a pesar de que yo trabajaba en medios de comunicación, a mí no me gustaba leer. Cuando leo Padre Rico, Padre Pobre, me devoré ese libro completamente, ¿no? O sea, me llenó. Y empezó a leer más libros, y es donde nace mi gusto por la lectura, y me empiezo a dar cuenta que existe mucha información que desconocemos simplemente porque queremos desconocerla, porque la información ahí está. Es muy importante, muy abundante, muy bonita. Entonces empieza mi carrera, digamos, de liderazgo, y empiezo a crecer en todos estos temas. Empiezo a leer a John Maxwell, empiezo a leer a Napoleon Hill, y todos estos autores que hablan de cosas sí muy bonitas, pero yo decía, bueno, ¿y por qué si aplico que la ley de la atracción y todo lo que hablan todos estos autores, por qué no funcionan las cosas? ¿Por qué sigo sintiéndome vacío? ¿Por qué dentro de mí hay algo que no se llena? ¿Por qué me sigo sintiendo en las noches que llego a mi casa? ¿Por qué sigo llorando? ¿Por qué me sigo sintiendo triste? ¿Por qué sigo sin alcanzar esos objetivos, no? Entonces es cuando me divorcio y tengo esa otra relación que también me va de la patada, y fue cuando digo, bueno, tengo que pedir ayuda. Y es como llego a un grupo de alcohólicos anónimos o guerreros de cuarto y quinto paso, de grupos de cuarto y quinto paso, donde vivo una experiencia espiritual, que más que una experiencia espiritual lo que dice es un despertar de conciencia, porque no es una experiencia espiritual. Y empiezo a darme cuenta de lo que les empiezo a decir, de que había creído toda mi vida en lo que me habían hecho o lo que me habían dicho que tenía que creer. Yo ni siquiera tenía una concepción de lo que era Dios. Y voy a empezar a hablar un poco de Dios sin meterme en ninguna religión, porque no podemos hablar de las personas sin hablar de Dios. Es imposible, porque Dios está dentro de mí. Si Dios está dentro de mí, no puedo hablar de mí sin hablar de Dios. Entonces, yo ni siquiera sabía que era Dios. Para mí Dios, igual, imagen, Jesús, ¿no? Es lo que me enseñaron a mí desde niño. Y ahora para mí Dios es algo muy diferente. Sin ofender a nadie, para mí Jesús, o sea, como que lo hice para un ladito, ¿no? O sea, para mí Dios es otra cosa totalmente diferente a Jesús. En mi concepción muy personal, lo que yo trato de compartir en Caminando entre Serpientes, no quiero que nadie crea en mí. Lo que yo trato de dar a entender es que existen muchas formas de pensar y que no quiero que nadie piense como todo el mundo piensa. O sea, sino que ustedes mismos se pregunten a ustedes mismos en qué creen y por qué creen lo que creen. Yo no quiero que crean en mí, yo les comparto lo que yo creo para que ustedes se pregunten en qué creen ustedes. Y que ustedes tengan una concepción propia de lo que ustedes creen. Que al menos se pregunten por qué no como carne en cuaresma si ni siquiera sé qué significa la cuaresma, ¿no? O por qué 40 días. O qué pedo con todas esas doctrinas o cosas que hacemos sin sentido. O sea, hacemos cosas sin siquiera saber el motivo por el cual se hacen. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no comer carne? O sea, los animales, ¿qué tienen que ver? ¿O por qué pescados sí valen menos los pescados? ¿O qué? Todos los animales se supone que son iguales, ¿no? Entonces, muchas cosas que hacemos sin, ¿no? Y es que dicen que lo que no se debe comer es carne humana, que no se debe comer próxima, y no sé qué, y tantas cosas que se dicen, pero realmente no sabemos nada, porque nunca nos ponemos a investigar o a analizar realmente qué es lo que realmente creo. Entonces, todas estas cosas las empiezo a descubrir cuando vivo ese tipo de experiencia o de despertar de conciencia.
Y me empiezo a preguntar algo que todo el mundo nos deberíamos de preguntar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Realmente quién soy? Porque hay cosas que pensamos que somos, pero que no somos. Lo que piensan de mí, lo que tengo y lo que hago no es lo que yo soy, para nada. Por ejemplo, si pusiéramos aquí un ambiente que Peña Nieto, que es el presidente de México, quítenle lo que tiene. Lo pendejo, sí, quítenselo. La Casa Blanca ya se la quitaron. Las cosas que tiene, quítenle lo que tiene, quítenle lo que hace, quítenle que es presidente y quítenle lo que piensan de él. Ahí está peor, ¿no? Lo que tengo, ahora está fácil quitárselo a Peña Nieto, pero quítenselo ustedes mismos. A ver, quítense ustedes lo que tienen, si no tuvieran absolutamente nada de cosas materiales, las cosas que hacen, si no tuvieran nada de lo que hacen y lo que la gente piensa de ustedes. Si no tuvieran eso, ¿qué es lo que queda? Queda al descubierto, queda al desnudo lo que yo realmente soy, mi esencia, mi ser. Lo que pocas veces analizamos, lo que pocas veces alimentamos y lo que pocas veces nos dedicamos a que crezca. ¿Sí me explico? La esencia de nosotros. Entonces, me empiezo yo a preguntar quién soy y empiezo a descubrir todas estas cosas que les empiezo a compartir. Entonces empiezo a analizar y a descubrir cosas que yo ya sabía, pero que nunca les había tomado un significado o había analizado su verdadero significado. Por ejemplo, uno de los rituales que se hacen en la experiencia que yo viví es experiencia o despertar de conciencia, que yo le llamo. Imaginariamente a las personas le quitan los tatuajes, se los borran, imaginariamente o espiritualmente, porque no se los puede borrar. Y yo le pregunté a mi padrino, le digo, ¿por qué hacen eso? Y luego me dice, es que en la Biblia dice que tu cuerpo es templo de Dios. Y yo, bueno, sí, no, o sea, me cayó un cubetazo de agua fría, porque empecé a comprender muchas cosas. Para mí, el que esa persona me haya dicho en ese momento, nuestro cuerpo es templo de Dios, tuvo 1.000.000 de significados. Porque desde ese momento yo dejé de levantar las manos y de mirar al cielo para buscar a Dios, porque me di cuenta que Dios no estaba en ningún lado más que adentro de mí. Que yo no tenía que ir a ninguna iglesia, ni a ningún lado, ni rezar a ningún santo, ni a ningún... para que Dios me ayudara, porque Dios estaba dentro de mí. Entonces, cuando yo me ayudo a mí, cuando voy hacia adentro de mí, de hecho tengo una conferencia que se llama Regreso al Corazón, o Viaje al Corazón, donde hablo de todo esto. Es cuando realmente empiezo a crecer y a comprenderme, y cuando Dios me empieza a ayudar, y cuando Dios me empieza a escuchar, y cuando Dios me empieza a hablar, es cuando voy hacia adentro, cuando me abro, porque aquí adentro es donde está Dios, según esa enseñanza que a mí llegó a mi vida. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Entonces me dice, si nuestro cuerpo es templo de Dios, no tienes que perjudicar o que dañar tu cuerpo. Si tú lo tatúas, tú lo cortas o le hagas lo que le hagas, estás dañando el templo de Dios. Entonces, para mí el significado fue mucho más profundo, porque, bueno, materialmente o físicamente no tenemos que hacerle daño, pero no nada más somos seres físicos, somos seres que vivimos en muchas dimensiones. Mentalmente, ¿qué le estoy haciendo a este templo de Dios, no? ¿Cómo estoy cuidando este templo mentalmente? ¿Cómo estoy cuidando este templo espiritualmente? ¿Cómo estoy cuidando este templo socialmente? Y para mí, entonces me empecé a hacer muchas preguntas. Y yo, ¿a dónde voy? Ya dije, ¿quién soy? Pues me di cuenta que a lo mejor no era nada o que no era nadie, ¿no? Porque lo que yo creía que era lo que la gente creía que yo era, lo que yo tenía, pero no era lo que yo realmente soy. ¿A dónde voy? Empiezo, es bien importante, y siempre, quizá por todas esas cosas que empezaron a llegar a mi vida, me nació mucho para empezar a dar clases. A mí, ni por aquí, me pasaba algún día a terminar en una aula, porque no era lo mío. Yo no quería dar clases, ni conferencias, ni nada de eso, pero cuando discurso de información y siento así como una desesperación para empezar a compartirlo, digo, esto lo tiene que saber alguien más, y empiezo a dar clases, empiezo a dar conferencias, y ahora, ¿a dónde voy? Pues es lo que quiero hacer, ¿no? Mi Dharma. Dice Deepak Chopra que la ley del Dharma habla de que todas las personas, absolutamente todas las personas,
la cualidad de hacer mucho mejor que cualquier persona sobre el mundo algo. Ustedes, cada uno de ustedes tienen el don y la cualidad de hacer algo mucho mejor que nadie en el mundo, y es algo que ustedes, si lo descubren, es algo que les apasiona, que aman hacer. Por ejemplo, yo descubrí que mi Dharma hasta en este momento es lo que creo, es dar conferencias, es algo que me apasiona, y no significa que si mi Dharma es dar conferencias, yo soy mejor que todos los conferencistas del mundo, o que nadie sea mejor que yo, o que haya mejores que yo, o bla bla bla. Yo no soy ni mejor ni peor que absolutamente ningún conferencista, nadie. Ni aunque sea de esos famosos que están en la tele, yo no soy ni peor ni mejor que nadie, yo simplemente soy. ¿Por qué? Porque cada quien está cumpliendo un papel diferente, cada quien está jugando un rol diferente. Ahora que fui a Perú, compartí mi libro para muchos coaches y conferencistas de ahí de Lima, y uno de ellos, al terminar mi plática, me dice: eso que me acabas de compartir es lo mismo que nos dijo Iván, que nos ha estado diciendo mucho tiempo Iván. Y a Iván sí lo entendía, pues así sabía de lo que me estaba hablando, pero ahora vienes y me lo dices tú con otras palabras, y como que ya me cagué el 20 de lo que tengo que hacer y de lo que nos estás compartiendo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que yo estoy cumpliendo un rol diferente, cada uno de los conferencistas está cumpliendo un rol diferente, tenemos un Dharma diferente y estamos conectando con diferentes personas. A final de cuentas, cada uno de los conferencistas y cada una de las personas que escuchan a los conferencistas, todos somos Dios. Para mí Dios, en este momento, es cada uno de ustedes. Porque yo aprendí que Dios jamás va a bajar, o se van a abrir las nubes y va a aparecer Jesús y me va a decir: ¿qué onda? ¿Qué necesitas? O sea, eso nunca va a suceder. Dios se manifiesta por medio de las personas. Dios se manifiesta por medio de mi hija, o de mi hijo, o de mi madre, o de mis amigos, ¿no? Que me hablan cuando estoy llorando sin saber por qué o cómo. Me hablan: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando? Para mí eso es Dios. Cuando alguien me agradece, cuando alguien me pide ayuda, o cuando me ayudan a mí. Entonces, para mí las serpientes sí son, la religión es una serpiente muy venenosa que nos inculca conocimientos o doctrinas, no que sea malo, pero para mí es una serpiente. Para mí serpiente es todo aquello que tiene veneno, que nos inyecta veneno, que nos paraliza y que no nos deja actuar. La política es una serpiente, el sistema en sí, todo el sistema es una serpiente, ¿no? Que nos atemoriza. O sea, ahorita cómo estamos con el dólar. Es una serpiente venenosa que no nos deja actuar. Pero hay serpientes más feas y más venenosas. Hay, por ejemplo, personas que dañan mi vida, que las puedo ver como serpientes. Pero para mí hay serpientes aún más venenosas, más poderosas, y que están en el lugar en donde menos imaginamos, adentro de nosotros. Para mí las serpientes más terribles que existen es el miedo, el ego, los resentimientos, el odio. Esas son las verdaderas serpientes de las que hablan en el libro. Una persona con miedo nunca va a hacer nada. Una persona con miedo nunca se va a atrever a emprender un negocio. Una persona con miedo nunca se va a atrever a salir a buscar respuestas, a ver la vida de manera diferente. Yo en el libro, en una de las partes, hablo que, por ejemplo, si imaginamos que todo el universo desconocido, toda la información, absolutamente toda la información que existe, todo el universo desconocido, fuera el cuadro que está iluminado por el proyector. ¿Sí? Todo este cuadro es el universo desconocido. El universo conocido, o lo que cada uno de nosotros sí sabemos, ¿qué sería o qué lo representaría? Todo este cuadro es el universo desconocido. Lo conocido, ¿dónde está? Quizás sería ese puntito, ¿no? Lo que conocemos. Y quizás me fui muy grande. El problema está en que aquí en este puntito están todas las cosas que yo sé que sé, las cosas que yo sé que sé, las que estoy consciente que yo conozco. Yo sé que este es el color verde, yo sé que esto es un libro, que este es un proyecto, las cosas que yo sé que sé. Pero dentro de este puntito también están las cosas que yo sé que no sé. Las cosas que desconozco, pero estoy consciente que existen.
yo sé que no sé cocinar. Yo sé que no sé muchas cosas, que no sé de los que existen, yo sé que no sé de aviación, yo qué sé, ¿no? De física cuántica, bla. Entonces, el problema está en que todas las decisiones que tomamos, todas las cosas que hacemos, acuérdense que en este momento, si ustedes están sentados aquí, todas las cosas que ustedes en este momento tienen, las cosas que saben, las cosas que hacen, se deben a las decisiones que ustedes han tomado. No sus padres, no sus hijos, no sus hermanos, nadie. Las decisiones que cada uno de ustedes han tomado, gracias a las decisiones que cada uno de ustedes han tomado, tienen lo que tienen el día de hoy o son lo que son el día de hoy. Entonces, las decisiones que tomamos las tomamos en base a ese puntito, a la información que conocemos, en base a lo que sé y lo que sé que no sé. Pero acá afuera está lo que yo no sé que no sé. El universo desconocido. Los grandes líderes, los grandes maestros como Jesús, como Steve Jobs, como cualquier maestro que ustedes reconozcan, todos los grandes líderes y grandes maestros se han salido del puntito y analizado la vida desde acá afuera, y por eso han cambiado el mundo. ¿Alguien ha visto la película de Jobs? ¿Steve Jobs? ¿No? Bueno, vean la historia de Steve Jobs. No sé si recuerden que las ideas o que el proyecto realmente no era de Steve Jobs cuando crean la computadora. Quien estaba haciendo el invento era su mejor amigo Woz.